Está bien bonito regresar otra vez aquí a este ambiente y, o sea, como que un poquito a lo mismo, pero bastante distinto, incluso cambio de equipo. Está bastante bonito, me siento bastante emocionado. Lo habíamos dejado parado por, pues, cosas de adultos en un sistema capitalista que te exige ser productivo. Y decís, ya no quiero. Y luego te juntás, tomar unas chelas y decís, mano, tenemos que seguir con el podcast. Y entonces, muchas gracias, Gabriel, Claro, claro, un por gusto. estar aquí todavía en este bonito espacio, mano. Un poco como para la recapitulación, para quedarme un poquito más, refrescarme la memoria. Un poco la intención era tener como un cierto límite de episodios. Al principio eran 10 episodios, lo habíamos hablado con Gabo de decir, mira, tiene como una cronología, va a terminar aquí y aquí va a terminar pues el proyecto. Sin embargo, estábamos platicando también más con amigos, amigas que han estado escuchando los episodios y recibimos un buen feedback, unos buenos comentarios, sobre todo bastante que nos motivaban mucho a pensar en, bueno, tampoco debería ser solo 10 episodios, tampoco tiene que ser algo tan estricto como, bueno, uno por semana y si no sale ya no. Entonces, esto es la continuación de ese proyecto, gracias a Gabo y a Kevin. Que siempre estuvieron ahí como diciendo, mano, tenés que seguir, dale. Y va a ser tal vez de una forma, no de una forma tan regular como lo teníamos antes, pero sí va a seguir. Y no va a contar solo con 10 episodios, sino que esperamos que cuente con muchísimo más en lo que nos dé aquí el tiempo y la vida para estar aquí. Y ahorita que estaba terminando de trabajar, hoy es un viernes. Estaba pensando bastante en el tema que quería hablar y voy a cambiar un poco, lo voy a dejar para otro espacio, pero me quedé un poco así como, bueno, ¿qué puedo hablar? Y algo que hace mucho tiempo quería compartir era cómo es que, al menos desde mi lado, cómo ha sido el proceso de comenzar el ir a terapia, cómo comenzó, cuál ha sido como mi experiencia a lo largo de este tiempo y compartirles un poco acerca de eso, tal vez les sirva a ustedes. Y quería comenzar un poco contando en que creo que de alguna forma, haciendo como un análisis de mi historia personal, de alguna forma como que muy adentro sabía o había algo que me resonaba cuando yo escuchaba algo de recibir una terapia psicológica que me hacía, no sé, o sea, bastante clic y decía como, ¿qué es esto? Va? Yo lo miraba en películas y todo. Cuando yo era más chavillo, o sea, no era una realidad en ese momento, era algo bastante, lo sigue siendo bastante para muchas personas inalcanzable, es muy caro. Pero como que bueno, yo sí tenía como esa gana de explorar un poquito más adentro. Y no fue hasta que me mudé solo, yo creo que ya lo hablé un poquito en otros episodios. Yo me fui a mi casa cuando tenía 22 años, no fue en los mejores términos, tampoco en los peores, pero digamos, me tiré casi un poco al agua. Antes de eso yo no había tenido ningún acercamiento a ningún tipo de terapia. Bastante de lo que yo logro reconocer ahorita de mi historia es que me crié en una familia en la que lastimosamente había bastante alcohol de por medio, o sea, una familia bastante alcohólica. No se trata de señalar ni culpar a nadie. Yo una vez escuché a veces a una persona que me dijo a veces somos víctimas de otras víctimas y también un poco el reconocer mi historia es escuchar un poco la historia de mis papás y me doy cuenta de que a huevos, va, o sea, es como, es como algo generacional, es algo que se sigue repitiendo, ciertos patrones, ciertos comportamientos, porque claro, o sea, no hay acceso a la salud mental, no es accesible para todos y pues bueno, para explicar un poco ese era el contexto en mi casa, por eso fue que decidí irme. Y desde entonces creo que yo tenía cierto, yo le pongo como, digamos, como un vacío. Yo logré como identificar y ponerlo un poco más tangible al momento de yo cuestionarme acerca de la existencia de Dios. Ese fue un episodio bastante, digamos, pesado para mí porque era algo que se me había inculcado desde niño. Sobre todo porque, al menos, no sé, creo que muchas familias latinoamericanas y en Guatemala también pasa te inculcan bastante la religión en base al miedo. Es decir, como, bueno, si te portas mal te va a pasar esto, si cuando crezcas y no haces esto te va a pasar esto. Como que todo es como un castigo o premio.
Entonces, cuando me fui a mi casa me pegó bastante esto, el considerar de si realmente yo creía en Dios o solo era algo que tenía miedo de decir que ya no hacía. Y después de que pasó lo de mi papá, esta idea se fortaleció muchísimo más. Entonces, eso fue el primer como pilar, del- uno de los dos pilares que yo tenía como, que yo puedo identificar ahorita que era como importante, o sea, de donde se basaba mi vida. Cuando pasó esto de que yo acepté que realmente pues yo no creo en Dios, o al menos no me baso en una religión para el cómo yo vivo mi vida, fue el primer vacío existencial que yo logré identificar en mi línea de tiempo. Y ahí fue donde comenzó bastante de lo que hasta el día de hoy me sigue resonando todos los días. Yo creo que ya todas y todos sabemos que, sobre todo entre hombres, es bastante raro hablar de procesos emocionales. Se suele hablar mucho, o al menos en los grupos en los que yo solía estar, se hablaba bastante acerca del como el amor y desamor, eran los temas principales, pero nunca acerca de la depresión, nunca acerca de la fragilidad, mucho menos de la sensibilidad, eran como temas que se llegan a interpretar como como signos de ser débil. Y entre grupos de hombres que se busca la validación entre nosotros, se llega a reforzar mucho la idea de que uno tiene que ser como cerrado, sin emociones y todo. Entonces, como ya lo expliqué en otros episodios, esto para mí se reprodujo como cierta violencia hacia mí, violencia hacia las personas cercanas a mí, de modo así de yo estar cerrado, no estar disponible emocionalmente, eh, etcétera. Entonces, cuando, cuando me fui a vivir solo, retomando un poco esa parte, yo ya tenía, digamos, este vacío que les comento de cuestionar si realmente yo creía en Dios o no. Y un poco de lo que yo tenía como ya configurado de, bueno, mi vida es así, yo nací por esto, por Dios, fui creado por Dios y voy a morir y ya luego Él se encarga de qué onda conmigo, ¿va? Un poco la incertidumbre que sentí en ese momento fue como eso, ¿no? Como de ya no tengo esta como seguridad de qué es lo que va a pasar en mi vida, entonces ahora yo soy responsable de realmente todo lo que va a pasar en mi vida y que las cosas que voy a hacer, buenas o malas, son porque conscientemente, o sea, estoy consciente de lo que causa, de lo que puede pasar por las acciones que yo tome. Digamos, comenzaba a ser consciente. Cuando me fui a vivir solo y tuve como una relación bastante como tormentosa, fue cuando se destruyó mi segundo pilar, que hasta el día de hoy se sigue como desmoronando, que es un poco bueno, para mí ya no tenía como aferrarme a Dios, sino más bien que era aferrarme al ideal de cómo yo quería hacer una familia, que yo sentía que no había tenido. Em, y esto lo quería hacer como con alguien más. Ese era como mi segundo pilar importante. Em, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de comenzar a ir a terapia? Pues bueno, cuando esta relación comenzó a mostrar estos señales claras de que no estaba funcionando, yo me di cuenta de que la depresión me alcanzó. O sea, todo lo que yo llevaba a lo largo de mi vida acumulando de momentos, de tragedias y de episodios bastante traumáticos, como que explotó ahí. No fue en sí la relación, sino más bien el cúmulo de cosas que yo no me había dado cuenta que seguía cargando. Y luego, con esta relación, fue que como la gota que derramó el vaso. Y ahí se me hizo muchísimo más claro, más evidente el darme cuenta de que realmente entre hombres o entre grupos de hombres, la verdad es que yo no tenía la confianza de abrirme de esa forma y empezar a hablar. Eh, sí tengo amigos que en su momento me aconsejaron también tomar terapia, sin embargo era como algo que solo quedaba muy en la superficie. Cuando pasaron esos dos eventos, el evento uno y el evento 2 de mis dos pilares, digamos, la religión y el amor, fue que yo, digamos, comencé a tocar un fondo bastante oscuro. Yo tenía 23 años cuando empecé a ir a terapia. Y hasta el momento he tomado terapia con 4 personas distintas. La primera vez que tomé terapia fue como, o sea, como que uno piensa que, o al menos yo, no sé, yo tenía pensado de, bueno, voy a ir con una persona que me va a decir, esto es lo que tenés vos, o me va a decir, sí,
pobrecito vos, lo que te pasó, todas estas cosas de verdad no merecías que te las pasara. Entonces, vos no tenés la culpa, papito, vení, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y ya. Porque tenía como cierta onda que yo relaciono todavía con la religión, que es como, bueno, yo no me tengo que hacer cargo de esto, todo pasa por algo más grande a mí. Entonces yo realmente no tengo nada que hacer, ninguna tarea que hacer, va. La primera persona con la que fui, realmente no logramos conectar mucho, duró muy, muy poco, pero yo todavía seguía con la espina de que sí quería ir a terapia. Fue una época bastante difícil porque, como les digo, yo me acababa de ir a vivir solo, yo ganaba muy poco, tenía, digamos, solo lo esencial para el alquiler, para la comida, pero algo que les puedo compartir, creo yo que como hombres nos pasa, es que a veces pasamos mucho tiempo solos, nos guste o no. Creo que como que se va un poquito por ahí, al menos personalmente a mí me pasaba mucho eso. Yo trataba o como que me alejaba bastante de la gente, incluso de la gente que yo quería. Y en este tiempo a solas, yo no quería aceptar que me estaba pasando algo que me sobrepasaba. Como que todavía tenía mi chip grabado de no, mano, vos tenés que ser el que cargue con todo, vos tenés que cargar con el peso del mundo. Y estando solo era donde más tenía yo estos episodios como de ansiedad y ciertos episodios como cuadros depresivos bastante fuertes en los que o era tomar terapia o era seguirme haciendo daño. Y para mí es bastante, como ahorita lo veo como más tranquila, ¿verdad? Lo puedo hablar, lo puedo compartir con todos ustedes, pero en el momento sí me tocaba como sufrir mucho en ese, o sea, no sé, es como una bomba que no solo va a explotar, sino que también pesa, o sea, sabes que algo va a pasar y sabes qué es lo que va a pasar, ¿sabes? Yo cuando estaba platicando con Gabriel, cuando comenzamos el podcast, le estaba diciendo como aquel de mano, deberíamos de grabar un episodio acerca de la depresión, pero en ese momento yo dije que era como algo muy fuerte. Es un poco esto. Ya no sigue siendo fuerte, o al menos ya no tiene como ese poder sobre mi vida, pero les puedo decir que en ese momento incluso pensé en hacerme daño incluso físicamente. Ese fue como el punto más bajo. Pablo, que vivía conmigo en ese entonces, lo vio. Em, entonces fue cuando retomé otra vez la terapia con la segunda psicóloga. Em, Esta vez logré terminar como el esquema de terapia que esta persona me estaba indicando que teníamos que llevar. En ese entonces yo estaba como teniendo ciertas como alucinaciones. Yo en ese momento abusaba mucho del alcohol y del cigarro y no dormía. Entonces ya se imaginan la combinación súper nutritiva que era eso para mí, ¿va? Y poco de lo que me di cuenta es que es cierto que entre nosotros los hombres sí nos tratamos muy mal en cuanto, o sea, o no hablamos cero, hablamos de conexiones, de sensibilidad, de fragilidad. Pero es también cierto que en general, como socialmente, sobre todo en el contexto guatemalteco, hay varios caminos que te pueden como guiar a ciertas personas que te van a dar cierto tipo de comentarios, como por ejemplo, no es que a vos te hace falta Dios, es que vos cuando comentaste que habías dejado a Dios de un lado, es eso, si te das cuenta de que lo aceptaste, fue que empezaste a sentir esto y, ajá, nada que ver, va. Al menos en mi caso no, o sea, hasta el día de hoy, Nel. Luego está la otra parte, un poco como de manos que solo sos muy huevón, va. O sea, vos decís que no te gusta cómo te ves, no te gusta cómo te sentís, pero ahí estás tomando, ahí estás no haciendo nada los fines de semana, no salís a caminar, no salís de tu cuarto, te alejas de todos. Y es que a huevos, o sea, creo yo que socialmente como de un hombre se espera de que vos seas todo. O sea, todo o sea, en cuanto a producción. Vos sí, o sea, ser un hombre exitoso es siempre estar como con la energía y como que con la chispa de a mí no me agarran de mula, a mí yo me las puedo todas, a mí nadie me pasa por encima y creo que habla bastante del ego. Y
me di cuenta cuando yo estaba aceptando que realmente lo que tenía era algo que me sobrepasaba, era eso. Aceptar, o sea, que yo no podía aceptar que había algo que me estaba sobrepasando. Hasta que hablé con Pablo, le dije, mira, yo soñé esto y la verdad sí tengo miedo de hacerme daño. Porque no es como de... eh, no sé, esta parte es como muy difusa. Yo siento que puede variar en muchos aspectos en cada caso. Pero hablando así como de suicidio, específicamente, creo que no es algo que, al menos en mi caso, no era como que yo añorara el acto en sí como para decir, es que esto es lo que quiero, esto es que sé que es lo que quiero. Creo que era más la sensación para mí del tocar fondo. Seguro muchas personas se podrán identificar. Es como, no me importa qué tenga que hacer, pero voy a hacer lo que sea para ya no sentir este dolor. Y es un dolor bastante abstracto porque no sabes dónde señalarlo. No es una rodilla raspada, no es una cortada de dedo, o sea, pero ahí está y te acompaña todos los días. Em, Terminé mi segunda terapia. Esta persona tenía como cierta... se inclinaba bastante como por ciertos métodos que al mí al día de hoy no me convencían tantos. Entonces, pues ya, terminó esa terapia y luego fue como ya. Yo creo que no sirve, no funciona. A mí la terapia no me funciona. Yo ya lo sabía, que sí, que yo tengo que poder con esto, pero no sé qué y toda la onda. Hasta que me fui a México. Tuve la oportunidad de vivir en México, estuve ahí 3 años. Y lo que pasó ahí fue que me di cuenta de que no importa dónde estuviera, no importa con quién estuviera o qué lugares bonitos estuviera conociendo, la, la depresión iba a estar ahí. Tenía visa, tenía pasaporte todo el día y tenía residencia permanente. Entonces, ya habiendo tenido un trabajo previo, digamos, yo soy como, o sea, no sé, me gusta mucho ser bastante introspectivo. Ya comenzaba como a cuestionarme más cosas. Sin embargo, algo que escuché alguna vez es de que es muy diferente empezar a descubrir, o bueno, como a tangibilizar en palabras ciertos patrones de comportamiento que uno tiene, ya sea por la consecuencia de un trauma o la crianza o la imposición social, pero darte cuenta de lo que está pasando y de cómo estás actuando y cómo te estás como yendo como un carro con en el pie en el acelerador a chocarte, aunque vos sepas que te vas a chocar, no es tan fácil decir, bueno, aquí corto este comportamiento, aquí corto este patrón. Y a mí era lo que más me conflictuaba, que era como, bueno, en palabras, sé que esto me está pasando, sé que yo estoy eligiendo estar con este tipo de personas que al mismo tiempo que yo busco cierta validación de ellas, lo confundo con admiración porque al contrario son personas que me están haciendo daño y que solo me menosprecian y yo pienso que ese desinterés es realmente porque cuando yo reciba algo de estas personas como migajas va a ser como esta validación, ¿no? Entonces, aunque yo lo diga así, incluso ahorita claramente son cosas que todavía incluso me seguían pasando hasta hace un par de meses, o sea, y no siempre tiene que ver como que en relaciones como amorosas, puede ser en amistad, puede ser en muchas formas, incluso familiares. Entonces, como hombre puedo decir que mi experiencia al momento de empezar a hablar de situaciones emocionales de mi historia, em, el recibimiento, o sea, digamos, la reacción de muchas personas ha sido muy buena. Sin embargo, sí han habido ciertos como comentarios que me siguen haciendo creer que realmente habla, como, aunque uno como hombre quiera hablar de lo que uno siente, de lo que uno ha pasado, de lo uno que ha vivido, de lo que uno ha vivido, es algo que todavía no es tan fácil de hacer. Por un lado, si vos seguís y decís, no, es que a mí no me interesa la terapia, si yo puedo solo, si no, hombre, esas son muladas, es para gente loca, vas a seguir vas a seguir como repitiendo patrones de comportamiento que no están bien.
y te van a juzgar por eso. Y la otra parte es cuando vos querés examinar esa historia, querés resignificar ciertas cosas y querés dejar de repetir patrones, vas a comenzar a hablar distinto, incluso vas a querer juntarte con personas, no todas las personas distintas, pero digamos de otra forma. Y también, no sé, es bien feo porque también comencé a recibir como muchas críticas, aunque no lo crean. Bueno, creo que sí, todo lo pueden creer. Las redes sociales son cosas, hay de todo ahí. Y ya he contado en cosas que me han pasado por redes sociales y también comenzaron como en ciertos lugares a decir de que yo me quería aprovechar de hablar de temas emocionales porque quería como usar como una máscara de deconstruido y que quiero ser como un aliado y o sea, muchas cosas, ¿va? De hecho, ni siquiera sé, o sea, no conozco a la persona porque eran como mensajes así de cuentas falsas, ya saben. Entonces, hoy justamente estaba pensando en todo ese proceso y estaba pensando en toda la historia, porque llevo ya más de 4 años así en todo lo de terapia, entonces digo, sí, ha sido un gran camino. Y quería como ponerlo un poco ahí en la mesa. No mi caso en especial, sino más bien dar un ejemplo que con mi historia de que quieras hacer las cosas bien o no las quieras hacer bien, igual vas a recibir como comentarios negativos. Y creo que es algo como no está bien, pero es algo que uno tiene que... No sé si tiene. Creo que son cosas que no están en tus manos. Entonces un poco de lo que yo quiero lograr compartiendo esta historia es de que en primera el pensar por qué uno quiere comenzar un proceso de terapia psicológico o psiquiátrico es porque al menos en mi caso es porque yo quería estar bien. No porque tengas que no porque le debas eso a tus papás o a tu pareja, a tus hermanos, a tu trabajo. Creo yo eh, fuertemente que lo que uno haga para hacerse responsable de las cosas que uno vive, siente y hace es porque son para uno. Y debería de comenzar así. Eh, sí, entiendo ahorita que me estoy como extendiendo en un montón de cositas, pero obviamente me pone un poco nervioso hablar de todo ese tema. Por eso a mí me sirve un montón que ahí esté Gabo que está ahí con las manos haciéndome como, sí, no, sí, ahí está, dale. Continuando un poco lo de la historia. En México estuve 3 años y el último año fue casi 4 años. Y el último año fue el año de la pandemia. Ahí volví a recaer con la depresión. No salí ni vi a nadie. Tal vez vi a un amigo durante un año. Y ahí fue donde dije, nah, me voy a la verga de México. Una cosa curiosa, a mí me parece curioso cuando yo lo pienso en mi decisión de, mano, pero es que ya estás fuera de Guatemala. Yo no es por ser malinchista, la verdad, pero siento que Guatemala es un país bien triste. Nuestra historia es bastante fuerte y las historias que personalmente me han pasado aquí son bastante fuertes. Entonces, sí digo que Guatemala es un país bien triste. Pero es y sigue siendo el lugar donde tengo a mi círculo de confianza, donde están las personas en las que me apoyo emocionalmente y las personas que desde el día cero, desde que dije, mano, creo que estoy pensando en matarme, estuvieron ahí. Entonces para mí es muy importante que a pesar de, yo creo que no salí de Guatemala por Guatemala, no a pesar de Guatemala, igual regresé a pesar de Guatemala. Y cuando vine aquí, pues obviamente la vida sigue, más cosas pasaron, cosas bonitas, cosas no tanto. Y aquí, antes de regresarme, cuando ya estaba en las últimas semanas, fue que comencé otra vez a retomar la terapia. Había ido a otra en México, pero no me gustó. Era algo más como alternativo y realmente a mí no me funcionaba. Entonces ahorita estoy con mi psicóloga, se llama María, y llevamos ya 2 años en terapia. Y lo que pasó aquí fue que, bueno, dije, o sea, primero empecé a darme cuenta y creo que está bien de vez en cuando también agradecer de ciertas cosas que uno ha hecho por esfuerzo, por apoyo de sus amigos, de decir, bueno,
Sí, Guatemala es bastante complicado, pero hay cosas bien bonitas. Aquí conocí a Eva, mi perrita, y casi que conocí a Eva y fue como la depresión me dijo, mano, sabes que te voy a dar un descanso ahí como un rato. Y estoy viviendo cerca de mis amigos y creo que me siento bastante afortunado de eso porque trabajo de algo que me gusta, a pesar de que pues después de pandemia perdí también trabajo. Em, Pasaron más cosas aquí en Guatemala que me recordaron que Guatemala todavía me sigue doliendo. Sin embargo, eh, ya no quiero ser ese hombre que cree que puede con todo. Y una cosa que me pasó ahorita fue que comencé a ir con un psiquiatra. Eh, Pareciera como, o sea, se escucha como mucho más delicado. No lo quiero tomar yo de esa parte. Yo siento más bien que las herramientas que uno pueda tener disponibles al alcance y que uno diga, no sé si esto lo es, pero voy a probarlo. Ahí creo que vale la pena. La medicina me ha ayudado bastante. No a que los pensamientos se vayan de vos, sino más bien a darle un descanso a mi cuerpo, de alguna forma. Era un poco lo que les explicaba de que uno, o sea, uno sabe la parte técnica de esto es lo que me pasa, esto es lo que siento y esto es lo que cometo cuando me siento así, pero que no se refleja en tu cuerpo. Como que yo decía, bueno, es que sí sigo avanzando bastante en terapia, pero ¿por qué me siento tan triste, va? Tan hecho verga. Y creo que comenzar a ir con el psiquiatra, primero fue bastante difícil porque como les cuento, no tenía trabajo, pero dije, bueno, tengo un poquito de dinero ahorrado, si en el psiquiatra se va a gastar todo lo que tengo ahorrado, pues así sea, porque igual, ¿qué me sirve tener ese dinerito ahí ahorrado si voy a estar bien choverga y voy a estar ahí pensando en que ya no quiero estar vivo todo el tiempo? Y en ese proceso, pues decidí ir con el psiquiatra porque había entrado en una crisis muy fuerte de depresión y ansiedad en la que yo quería otra vez como repetir ese patrón de, no, si yo me siento así, me quiero hacer daño. Pero pensé bastante otra vez en lo que les digo cuando yo era más chavito y que de alguna forma yo sentía de que quería comenzar un proceso emocional. No sabía ni qué, ni cómo se llamaba, pero quería. Y pensando en ese chavito, fue que dije, nah, no hombre, hay otra cosa que no he probado y le voy a dar una oportunidad. Ahora tengo unas cosas aquí apuntadas acerca de todo ese proceso. ¿Qué pasa cuando levanté la mano y empecé a hablar un poco de que iba con el psiquiatra? Primero tenía mucho miedo, como les digo, de esta persona o personas que estaban hablando de mí, que yo me estaba aprovechando de hablar de mis emociones. Sí tenía como miedo porque ya estaban como publicando más cosas sobre, no sé, con en otros espacios. Sobre eso, ¿va? De que yo en realidad no soy esa persona que le gusta hablar de sus emociones, que me quiere aprovechar de eso. Eh, y uno, aunque reciba el apoyo de sus amigos, ¿no? O sea, entiendo que un comentario malo y te puede o sea, te puede bajonear todo lo que vos habías como levantado de poco a poco de confianza. Me doy cuenta de que no solo como otra vez entre nosotros hombres nos hacemos de menos y nos bloqueamos y nos privamos emocionalmente de compartir, entre toda la diversidad de personas también pasa y creo que es algo que para mí no se me hace justo. Y por eso fue que regresamos a hacer estos episodios, el podcast, porque no es que me di cuenta, sino más bien sigo sintiendo lo que de niño sentí y creo que lo voy a sentir durante mucho tiempo. Y no importa qué pase ni cómo se vayan dando las cosas,
sigo creyendo realmente que es importante como hombre, y no solo como hombre, sino como un hombre en un cuerpo racializado, que vivió en una adversidad económica, que de alguna forma logró, con mucha mierda y haciendo muchas maromas, tener la posibilidad de ir a terapia, compartir ese proceso. Se me hace muy importante porque a mí no me gusta esto como es que a mí me costó 25 veces más y yo merezco. No, pero creo que es bastante importante mencionar que en un país como Guatemala la verdad es que nadie tiene, mucha gente no tiene acceso a ir a terapia, mucho menos a un psiquiatra. Y si algo quiero rescatar de mi historia es, yo sigo siendo alguien, no sé, ¿cómo lo puedo decir? Tal vez va a sonar mal, yo sigo siendo alguien muy resentido. Como cuando te dicen como sos resentido social, sí. Yo resiento las mierdas, resiento las cosas otra vez porque me acuerdo las veces que por ser muy pequeño me discriminaban, por ser pobre, por ser moreno, por ser hombre. No, por ser hombre no necesariamente, pero por ser hombre y sentir y hablar de emociones que no te discriminen, pero que te juzguen, ¿va? Que te tienen, ajá, como hate. Creo que para mí va a ser importante en este proceso de seguirlo tomando desde de enfrente, con lo que tengo, con lo que voy a hacer lo que pueda, con lo que tenga, como dice ese meme del conejito con una bola, así de espinitas. Y otra cosa que yo quería añadir a todo este proceso de la historia es de que pensando en este tema, yo hablé con una... Hay un número de teléfono de prevención del suicidio en Guatemala. No, seguramente muchos lo conocen. Lo que me enteré cuando yo llamé a ese número, lo llamé porque planeo hacer una publicación al respecto. Entonces quería asesorarme primero de que si sirviera el teléfono para compartirlo y etcétera. Entonces me di cuenta de que el número original ya no funciona, ya no está habilitado. Sin embargo, investigando un poquito, me di cuenta en Twitter que estaban dando otro número. Entonces llamé a este otro número y me contestó una señora. Ella me explicó de que el número original era de su papá, que él es psicólogo. Él falleció hace un par de años y era eso el número. No era como algo gubernamental, no era algo, nada. Era un señor psicólogo profesional que dijo, voy a comprar un teléfono aparte con este número y lo voy a empezar a difundir para convertirlo en una línea de prevención de suicidio. Y a mí me pareció bastante como, no sé, sorpresivo, creo yo. Y hablando con ella, ella me contaba mucho que yo aprendí mucho porque yo también tenía como un prejuicio acerca del suicidio bastante superficial, que creo que todos lo tenemos cuando hablamos acerca del tema, porque cuando pasa no se habla. Sobre todo cuando es una persona cercana, no se cuenta qué pasó, ni entiendo. Puede ser bastante incómodo. Pero digamos, se me hace un poco más raro no hablar de que alguien tenga depresión y que no se hable de la depresión y que tenga que llegar hasta ese punto, digamos. Obviamente uno no puede salvar a todas las personas, pero digamos, creo que a mí de lo que me ha servido y cuando yo llegaba a estos puntos bajos era hablarlo y así tener el espacio con personas de confianza para poder hablarlo. Y siento que hablar las cosas como que somos de muchos secretos. Me pasa, por ejemplo, con mis amigos que me cuentan como, fíjate que mi abuela está enferma, pero no le puedo contar a mi tía porque mi tía se va a preocupar. Es como, bueno, pero es que tu mamá está enferma, ¿no? O sea, o sea, eventualmente se va a enterar. Como que somos muy así de, no, hombre, no hay que contar eso porque es que, pues, no sé, somos muy así. Entonces, lo que yo tenía como de que era una persona que se suicidaba era que era una persona que tenía la valentía suficiente para hacerlo. Eso era lo que yo pensaba. Creo que muchas personas hablan así de eso. O está al otro lado que dicen, bueno, es que las personas que lo hacen son muy cobardes y ya no tienen miedo a vivir y bla, bla, bla. Ambas están muy mal, según me explicó esta psicóloga. Ella me dice que mucho es mediático, mucho de por qué se habla de esta forma de estos casos, es que en la prensa, los titulares, el periodismo amarillista que habla de estos casos como si fuera cualquier cosa y no le ponen la importancia y sobre todo no tienen la preparación para cómo tomarle esa importancia.
Entonces ella me explicaba de que en los diarios y toda la onda es como se mató por amor, se mató por, no sé, por cobarde, se mató, un montón de cosas. Y lo que ella me explicaba es de que las personas cuando a ella la llaman, cuando su papá fallece, ella es la que se queda con la línea, ya no la línea antigua porque esa como que la deshabilitaron. Ella compró, hizo lo mismo, digamos, otro teléfono aparte, es teléfono de ella. Cuando las personas la llaman a ella en estos casos, cuando las personas están a punto de querer hacerse daño, lo que ella me explica es de que no es una persona que tenga la valentía de hacerlo y no es una persona que sea cobarde y por eso quiera hacerlo, sino más bien es una persona que está en una crisis. Y es un poco, creo yo, de lo que yo les explicaba al principio de cómo describir ese dolor. Es como, no sé qué tengo que hacer, pero voy a hacer lo que sea porque ya no quiero sentir ese dolor. Entonces, se puede imaginar como que una desesperación bien rara. Es porque es como, me duele algo, me duele todo, pero al mismo tiempo no puedo hacer nada al respecto. Y cuando, cuando me dijo eso la psicóloga me quedé como bastante, no sé, me sentí muy mal por o sea, la concepción de lo que yo tenía antes de que era una persona asesina. Y me di cuenta que realmente todos seguimos replicando toda esa información que realmente solo estigmatiza y crea muchos prejuicios acerca de las personas que están pasando por una crisis emocional. Quiero, quiero decir que a veces estamos escuchando a una persona, pero realmente no le estamos poniendo mucha atención. A mí me pasó con ciertas personas que para nada tienen una mala intención ni nada, ni fue porque no quisieran o no tengan una importancia sobre mí, pero era en algunos puntos yo de crisis que decía, mano, es que yo no quiero estar vivo. Creo que lo interpretaban de alguna forma de, se siente triste, pero no, a veces ni siquiera era tristeza. A mí me daba más, o sea, me hacía sentir más tranquilo estar triste que sentir como la depresión, porque no es como una tristeza, es como algo, no sé, es bien raro explicar. Creo que puede ser muy distinto en cada uno. Creo que lo menciono porque considero que es importante tomarlo en cuenta si uno es una persona que se quiere prestar para que otra persona le comparta de su proceso emocional, es realmente estar presente, de escuchar y si uno tiene una duda de mirar cuando vos decís que ya no querés estar vivo, vos te referís a que querés hacerte daño, tal cual. Yo creo que mientras más hablemos del tema, va a haber más, se va a hacer más conciencia al respecto del tema, o al menos te va a dejar la inquietud de querer investigar más y ya no caer en esto de no seas cobarde o sí, pero es que vos no tenés la valentía para hacerlo y solo empeorar más la situación. Sigue siendo un tema bastante complicado para hablar y no es algo como que lo vi nada más de mi lado de la historia. Yo he tenido, lastimosamente he tenido amigos, todos hombres, que llegaron a esa instancia. Y no sé, sigo pensando en las veces que íbamos a chamusquear con mis amigos y en lugar de chingar y solo que uno también quiere desentenderse, pues nosotros en nuestro entorno solo queríamos no tener que pensar de que puta, otra vez va a haber un muerto ahí en la calle o el de la tienda lo mataron. Solo querés no pensar en ni mierda, pero no realmente no. Como que Guatemala no te da la chance de también pensar en vos, sino que tienes que pensar en que tenés que sobrevivir, pero no sabes lo que está pasando a la otra persona, en que está... hay tanta mierda pasando. No sé, solo me pongo a pensar en eso, que en lugar de estar chingando tanto, también hubiera tenido de alguna forma cierta iniciativa, como para preguntarle a mis amigos, mano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Te gusta estar como estás? ¿Te gusta sentirte como te sentís? O si está mal, estar ahí de apoyo. Es algo que yo no quiero repetir y es algo que yo me quedé para mí de decir, yo quiero tomar este proceso porque también quiero ser un espacio seguro para otras personas que estén sintiendo lo mismo. Sí me duele pensar mucho
en mis amigos que llegaron hasta ahí. Y, y también pensar en que yo también podría haber sido uno de ellos. Creo que uno no tiene que esperar la respuesta en nadie más, ni la validación, ni la afirmación en nadie más de que lo que estás haciendo es lo correcto para vos. Creo que eh, no sé, no quiero decir como de que siempre va a ser intuitivo o uno siempre lo sabe, porque no, tal vez no creo. Muchas veces es falta de información. Creo que un poco de lo que a mí me ha servido, al menos para tomar en cuenta esa situación, es tratar de irle perdiendo el miedo a pronunciarlo. Pronunciar qué era lo que quería y qué era lo que sentía de que ya no quería. Y tenía miedo porque pensaba que al hacer concreta la palabra, primero que lo fueran a tomar como un chiste o como exageración. Yo tengo un... Sí me cuesta cuando la gente me... Bueno, no la gente. En ocasiones me han dicho que soy exagerado con cómo hablo y cómo siento. Creo que nadie siente exageradamente, uno solo siente. No sé cuánto es mucho. Y si vos estás sintiendo que o crees que vos podés con todo, pero te estás cansando mucho, pero decís, no, así tiene que ser. No, no es que no puedas cargar, no es que no puedas con la carga, es que no mereces cargarla solo. Creo que es muy distinto. Creo que no vale la pena solo encerrarte y decir, no, mejor no lo cuento, no, esto yo lo... Yo hay muchas cosas que todavía no cuento. A veces me cuesta en relaciones que yo soy bastante cerrado acerca de mis historias que me han dolido. Y creo que está bien, pero creo que también uno más o menos se va medio ahí conociendo y decir, bueno, esto que aunque sí me duela y me incomoda, sí lo voy a hablar. Con mis amigos comencé a decir, mano, mira, cuando yo digo esto, cuando yo digo, mano, me quiero morir hoy, quisiera no estar vivo hoy, ahorita en este momento significa de que estoy muy abrumado y esta es la palabra que encontré para expresarlo, pero no quiere decir que me voy a hacer algo. Como que, o sea, y si sí lo estás diciendo en serio, también decirlo para decir, bueno, o sea, Pablo una vez me dijo, mano, yo le dije, mano, hoy sí siento que no quiero estar solo. Y aquel se quedó en el sillón de ahí de mi apartamento, platicamos. Y no quiero solo dejarlos como con algo como, puta, qué fuerte todo esto y verga, si está bien difícil. La razón por la que también lo estoy contando es porque ha habido un progreso muy de huevo. De la mano de mi psiquiatra, de mi psicóloga, de mis amigos, de Evita. Me doy cuenta de que hay muchas cosas que me gustan hacer que me hubiera perdido de hacer si no estuviera aquí. Y a veces pienso, pues es que todos nos vamos a morir, ¿no? Creo que esa es otra pregunta mucho más importante que uno le puede ir como dimensionando a la forma en la que uno quiera, pero eso va a ser parte de. Entonces yo no estoy con la prisa de eso. De hecho, ahorita me siento más tranquilo, como con un alivianado, así. Cuando antes me daba miedo de verga, si ya no creo en Dios, todo se va a volver nada. Y digo, ahorita, bueno, tal vez si todo va a ser nada, vayan, está bien. Y la incertidumbre siempre va a estar. Escribí algo sobre la incertidumbre. Les quiero compartir antes de ya terminar aquí el episodio. Como que, según yo, tenía como bien estructurado llegar a un objetivo, pero seguramente ya me fui extendiendo y no sé, tal vez llegué a ciertos, tal vez no llegué a alguno. Eh, dice, es inevitable el confrontamiento con la incertidumbre.
la misma que nos habita en el ejercicio del cuestionamiento propio. Pareciera confuso y muchas veces hasta pesado, pero es en ella donde encuentro las herramientas necesarias para reconstruirme mientras me reconozco. El sentimiento de incertidumbre es algo bastante incómodo para mí todavía, sin embargo, cuando me he sentido como desconcertado y en estos momentos como incierto, de alguna forma he encontrado el cómo emocionarme acerca de, bueno, esto puede significar que va a pasar una cosa que ni siquiera sé que me va a gustar, pero me va a gustar mucho, como ahorita me estaba dando cuenta y de ver atrás y decir, verga, si yo no estuviera aquí no hubiera podido ahorita, no sé, ir a paquear y vender la ropita con la que paqueo, no podría estar con la Eva. Y si no hubiera estado también, pues así hubiera sido, digamos, la historia, pero yo encuentro mucho valor en que sí estoy ahorita y que les estoy pudiendo contar esto ahorita. Entonces, todos y todas pasamos por momentos bastante fuertes. Si estás pasando por un momento bastante fuerte, recuerda que no vale la pena cargarlo solo. Siempre voy a aconsejar a buscar a un profesional para poder llevar de la mano una terapia. En algunos casos sí, en algunos casos no. Desde la primer terapia te vas a sentir como de, aquí es. No significa, si no te sentís como, no es que no sea para vos la terapia, tal vez no es el terapeuta, no es el tipo de terapia que dan. Date la chance de seguir investigando un poco más. Si te estás sintiendo incómodo, pero no incómodo de, esta persona realmente no sé qué onda, sino más bien una incomodidad de, es que no quiero hablar de esto porque es que, tal vez ahí es también. A mí me funcionó darme cuenta de que con mi psicóloga era como, es que yo le quiero hablar de esto, pero ¿por qué me quiere hablar de esto? Y luego me di cuenta de, verga, no paro de mencionar esta otra mierda que no quiero hablar. Entonces, a ver, veamos qué hay ahí. Luego, ¡pam! Ahí estaba todo. Toda esa mierda que yo estaba sintiendo que no sabía cómo poner en palabras porque la estaba excusando de otro lado. Entonces, eso es un poco de lo que quería hablar. Yo no me considero alguien que pueda dar un como mensaje de nada, pero que el compartir de una forma más transparente lo que yo he estado pasando y viviendo de primera mano y de lo que también personas cercanas he visto es algo que para mí sigue y siendo valioso de hacer. Entonces aquí lo voy a seguir haciendo. Hasta donde se pueda. Y sé que este programa, o sea, no sé, tal vez vaya a estar un poco desestructurado. Yo lo tenía, se los prometo, aquí tengo los apuntes bien estructurados, pero emocionalmente también me gana en el momento cuando ya estoy hablando, ya, me voy. Pero aquí vamos a estar, aquí vamos a traer más temas sobre la mesa y nada, solo quería terminar diciendo que vales mucho. Que tampoco es necesario que la persona que vos esperás que te dé la reafirmación de sí, sos importante, te la dé. Vos sos importante porque vos decís que sos importante. No importa si hay más personas que te van a decir, ay, pero es que ahora te las llevas de despierto y de iluminado y que no sé qué, pero mira esto que vos fuiste antes. Van a muchas cosas. Está bien. Lo estás haciendo por vos. Creo que esto me lo estoy haciendo más a mí que a ustedes, pero lo estoy como personificando más en ustedes. Lo estás haciendo por vos. Y tenés la valentía de venir y decir, mano, voy a agarrar este dinero que tanto me cuesta ganar para afrontar estos patrones de comportamiento que puta vienen generacionales y decís, no, a la verga, yo quiero cambiar esta mierda. Quiero hacer las cosas distintas. Quiero ser un hombre distinto. Quiero sentirme distinto. Entonces, nada, creo que podemos terminar aquí.